Bien, hablamos ahora del sistema de salud local porque llevamos 2 meses y medio, un poco más, desde que comenzó esta pandemia en Uruguay, desde la emergencia sanitaria, y lo cierto es que todo el sistema de salud, toda la atención médica que no esté referida al coronavirus quedó en una especie de compás de espera. Son muchísimas las consultas a especialistas, por ejemplo, que quedaron por el camino, pero lo cierto es que teniendo en cuenta que ahora el sistema de salud tiene capacidad ociosa, el Ministerio de Salud Pública resolvió que ante el hecho de que nunca llegó este pico, esta andanada de pacientes con COVID-19, es momento de comenzar a retomar la actividad presencial, entonces, en el sistema de salud, retomar la atención en policlínicas. Y aunque algunas policlínicas públicas y privadas, de algunas instituciones privadas, ya comenzaron con algún tipo de actividad, lo cierto es que, de acuerdo a una circular que emitió la Junta Nacional de Salud, la actividad presencial se va a comenzar a retomar a partir del 1 de junio. Y entonces yo les propongo a continuación repasar, bueno, con qué nos vamos a encontrar los uruguayos a nivel de la atención sanitaria cuando pueda volver la atención en policlínicas. Ahí tenemos 5 características que va a tener la atención desde el 1 de junio. Por un lado, va a ser combinada, 50% presencial y 50% de telemedicina, es decir, no va a volver la presencialidad tal como era antes de la pandemia. Un paciente cada 30 minutos. Y atención a esto, porque máximo se va a poder tener 3 pacientes por hora, lo ideal sería 1 cada 30 minutos, y para que se hagan una idea, antes de la pandemia se atendía en el sistema de salud un paciente cada entre 10 a lo sumo 15 minutos, es decir, mucho menos gente de manera presencial en las instituciones de salud. También como tercer punto, bueno, muy importante y asociado a esto, sin aglomeraciones en las salas de espera y con un estricto control de ingreso y de salida de los pacientes, y por supuesto esto que ya se está extendiendo a todas las áreas que tiene que ver con el uso de tapabocas obligatorios. Y ahí después cada institución de la que cada uno sea socio va a tener que ir estableciendo, bueno, los detalles de cómo va a aplicar estas 5 características dependiendo de las condiciones edilicias que tenga, porque no es lo mismo, bueno, una policlínica chica que una institución que concentra toda la atención de especialistas en un gran centro. Ahí cada una de las instituciones va a ir resolviendo estos detalles del distanciamiento físico dependiendo de lo edilicio, que es el tema central. Pero consultábamos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a Gustavo Greco, que nos decía que sí, que el cuerpo médico respalda esta decisión del Ministerio de Salud Pública porque entienden que es hora de ir retomando de a poco la actividad presencial, que hay mucha actividad todavía, mucha capacidad ociosa en las instituciones de salud. No solamente en policlínica, también, por ejemplo, en atención de, por ejemplo, más hospitalaria de pacientes de mayor gravedad. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos menos politraumatizados, porque dada la situación de baja en la movilidad de las personas, bajó la cantidad también de accidentes de tránsito. También porque, como nos estamos cuidando tanto, lo cierto es que andan menos virus circulando por la vuelta y entonces se están viendo muchas menos situaciones, por ejemplo, que desencadenan una neumonía, por ejemplo, dado que, bueno, los cuidados son medios parecidos, los del lavado de manos, etcétera, que estamos haciendo por el coronavirus. También está la vacunación de la gripe, que ha hecho que haya muy poca influenza. Hay un 50% de capacidad ociosa en todo el sistema de camas de CTI, esto nos decía Greco. Pero bueno, lo cierto es que por estas horas son muchas las instituciones que consultamos y que se están preparando para este retorno a la actividad presencial, en este caso de la atención en policlínica y de especialistas. Uno de ellos que consultamos y que nos contaba cómo se está preparando es desde el CASMU Raúl Rodríguez. Vamos a escuchar lo que decía. Eso va a estar regulado de acuerdo a los espacios físicos que tengan los diferentes consultorios. De esa manera vamos a poder permitir que aquellos pacientes que quieren concurrir personalmente puedan concurrir personalmente a ver a su médico, y aquellas personas que es por repetición de medicamentos o algún otro tipo de actividad que es más burocrática que de atención pueda hacerlo por vía telefónica. Va a haber una gran demanda de gente que quedó sin control o sin atenderse. Eso realmente nos va a generar en principio una dificultad que esperamos subsanar con el aumento del número de consultas que pensamos implementar en los diferentes lugares, pero siempre respetando lo que tenemos que respetar, que es el tiempo y la separación entre los pacientes por las dudas de que pueda desencadenarse una crisis desde el punto de vista sanitario.
Bien, y una de las dudas que surge a partir de esto es quién va a determinar quién va a consulta presencial y quién a telemedicina o a llamada telefónica. Y los que nos decían es que básicamente va a ser el propio paciente, que cuando llame a pedir con determinado médico y este tenga la agenda completa presencial, porque de hecho van a ser pocos los cupos que se van a ir abriendo, entonces se le va a preguntar si es urgente, se le va a pedir que, bueno, que acepte una consulta por videollamada o contacto telefónico para resolverlo, y si no, que esté dispuesto a esperar de repente mucha más cantidad de tiempo por este especialista. Lo que sí nos decían es que hay especialidades que están más complicadas que otras, que tienen más atrasos que otros. Un caso emblemático es el de los oftalmólogos, que de hecho están reclamando por favor que vuelva a la actividad, porque lo cierto es que su actividad necesita mucho del contacto con el paciente, de poder ver al paciente, y eso, bueno, en estos 2 meses no se ha dado en ninguno de los casos. ¿Y en el caso de ACE, del prestador público, qué pasa? Bueno, en el caso de ACE ya ha tenido un retorno paulatino a la actividad de las policlínicas del área metropolitana. Ya tiene unas 60 abiertas, pero por estas horas también lo que están haciendo es reevaluar todas las condiciones edilicias de todas las policlínicas que tiene por todo el país, como para poder ver, llegar bien preparados para a partir del próximo lunes justamente aumentar la cantidad de consultas presenciales. Así lo explicaba la directora de la Red de Atención Primaria Metropolitana, Gabriela Lamique. Tenemos al día de hoy 60 servicios del primer nivel de atención dependientes de ACE abiertos en el territorio metropolitano. Como todos los prestadores, estamos ahora en la reorganización, en la mirada, decir, bueno, el reintegro total de las actividades, como tenemos la directiva de ACE. Para eso, obviamente, estamos organizando las agendas presenciales de otra manera, para evitar la aglomeración de gente en las salas de espera. La idea nuestra es intercalar la atención presencial con la atención telefónica y la domiciliaria. Esto lleva a un gran desafío del equipo de gestión y de los trabajadores, que requiere una extrema creatividad para tratar de mantener la atención debida que tiene que tener el usuario y mantener también la bioseguridad para evitar contagio de patologías, ¿no? Muy bien, ahora les propongo hacer una breve tanda, pero tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Ya venimos.